Ya empezó a filtrarse por todos lados este desencuentro que se comienza a dar entre la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Dónde comenzó esto? Bueno, comenzó desde que la presidenta empoderó a Omar García Harfuch, y está claro que la línea que Omar García Harfuch está siguiendo no es para nada la que quisieran en Palenque. Claro. Y está claro también que tampoco es lo que quisieran los cómplices de Palenque. ¿Que quiénes son? Pues aquellos a los cuales les cambiaron el uniforme verde olivo por la billetera verde olivo. Obviamente, se le dio mucho poder al ejército y ahora se van a pagar las consecuencias. En esa Junta de Seguridad hay tensiones fuertes entre el general Trevilla y Omar García Harfuch, que obligan a que la presidenta entre a mediar y planchar el asunto. ¿Cierto? Un prominente militar cercano a la defensa me dijo: se está llegando el momento en que la presidenta tenga que elegir Es correcto. entre la Secretaría de Defensa y el señor García Harfuch. Pero hay un conflicto que es mucho más profundo. Si Omar García Harfuch entiende que la cruzada contra el huachicol fiscal es su boleto a ser el candidato presidencial de Morena en 2030 o del oficialismo en el 2030, para dejarlo de esa manera, ¿qué va a pasar cuando se encuentre con las complicidades de alto nivel de militares? Y bueno, un tema muy fuerte que se dio esta semana fue, pues ya empezó a filtrarse por todos lados este desencuentro que se comienza a dar entre la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Dónde comenzó esto? Bueno, comenzó desde que la presidenta empoderó a Omar García Harfuch. Recordemos nada más rápidamente que García Harfuch fue reiteradamente bloqueado por todos los morenistas, comenzando por el presidente de la República en 3 ocasiones cuando iba a ser el interino de la entonces jefa de gobierno. Cuando Iba a lo ser querían candidato. postular como candidato de Morena a la jefatura de gobierno, y cuando se le postuló para el Senado, que lo querían bajar. Hasta que dijo la presidenta: a ver, esto ya no. Les fue peor porque lo hicieron secretario. Bueno, finalmente llegó a la secretaría y está claro que la línea que Omar García Harfuch está siguiendo no es para nada la que quisieran en Palenque. Claro. Y está claro también que tampoco es lo que quisieran los cómplices de Palenque. ¿Que quiénes son? Pues aquellos a los cuales les cambiaron el uniforme verde olivo por la billetera verde olivo. Ojo, tengo un dato importante que lo quiero comentar. Estaba haciendo esta madrugada una preparación de una conferencia que voy a dar y me encontré, porque yo estaba checando cómo están los gastos militares en Estados Unidos, China, para saber las cosas que han estado pasando. Y fíjense lo que me encuentro haciendo esta cuestión de la conferencia. Yo andaba buscando cómo se ve incrementado el gasto militar Estados Unidos-China, porque lo que se dice es que China hoy está más potente porque no se dedicó a hacer guerras. Y Estados Unidos sí gastaba dinero en guerras. Pero bueno, eso no es el tema de hoy. El tema es que, estando revisando los datos, me encuentro con lo siguiente, con este reporte, que los 15 países que más incrementaron su gasto militar entre 2014 y 2023. ¿Ok? En esa lista de los 15 países, les tengo una mala noticia primero. No aparece Estados Unidos. Segundo, aparece el primer país que ha aumentado más. ¿Cuál sería? Ucrania. Claro. Está en guerra, 1.272%. Y de ahí se baja Polonia, 181, Dinamarca, Rumania, Finlandia, Suecia, China, Turquía, Argelia, Rusia, Países Bajos, Taiwán y México. México aumentó 55% su gasto militar. ¿Esto por qué fue? ¿Declaramos la guerra a algún país? Van a decir, es que le declaramos la guerra al narcotráfico. Pues vamos haciéndole cuentas a ver cuánto nos costó esa complicidad, porque hasta ahorita ha habido más muertos. El abrazo no balazos. El abrazo no balazos. ¿Y a quién le dimos ese dinero y para dónde se fue? 55% incremento. Fue mayor que cualquiera de otros países. Canadá tuvo un 49%.
pero no está Estados Unidos y no están otros países en porcentaje de crecimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que obviamente se le dio mucho poder al ejército y ahora se van a pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque lo que se dio la semana pasada, cuando se dio el simulacro del temblor, la gente de seguridad pública, seguridad ciudadana, reclamó los espacios que se iban a dar en constituyentes para las áreas de inteligencia de ellos. Y la gente de Sedena montó en cólera y pidieron instrucciones al general, y el general Trevilla, secretario de Defensa, terminó diciendo, dénselos ya. Nada más que cuando fueron a la unidad, ya estaba toda desmantelada, sin computadoras, sin equipo, sin nada. Y obviamente el secretario García Harfuch pues, va a decir al presidente, pues necesito presupuesto. Claro. ¿Por qué? Pues porque me iban a dar una oficina con computadoras, con equipo y todo, y pues, se lo llevaron todo. Claro. Y eso se da, y el caso llega el viernes a la Junta de Seguridad. Y en esa Junta de Seguridad hay tensiones fuertes entre el general Trevilla y Omar García Harfuch, que obligan a que la presidenta entre a mediar y planchar el asunto. Pero quedó tocado esa situación. Sí, cierto. Un prominente militar cercano a la defensa me dijo, se está llegando el momento en que la presidenta tenga que elegir Es correcto. entre la secretaria de Defensa y el señor García Harfuch. Claro. No, es sumamente grave, particularmente en el contexto que hay de guerras paramilitares en Michoacán, en Sinaloa, de irrupciones de violencia en Guanajuato, en Tamaulipas, Zacatecas. Pero dicho eso, para mí el asunto fundamental, incluso constitucional, es, ¿hubo o no hubo una orden de la presidenta, la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, de decirle al ejército, entreguen el material de inteligencia? Porque si lo hubo, estaríamos hablando de un abierto desacato del secretario de la Defensa Nacional a una orden de la presidenta. Eso es sumamente grave y te habla ya incluso de una crisis no solo constitucional, sino de una crisis profundísima dentro del aparato de seguridad mexicano, que es, por cierto, es la crónica de una confrontación anunciada. Porque sabíamos que Omar García Harfuch, con las ambiciones políticas, con el respaldo que tienen los americanos, con la capacidad de inteligencia que ha reunido, pues iba a necesitar elementos para hacer cumplir esta realidad de política pública y política de seguridad nacional. Y en este momento la ley dicta que esos elementos están de la mano del ejército con la Guardia Nacional. Iba a haber un conflicto ahí tarde o temprano que iba a pasar, sí, por supuesto, por el área de inteligencia. Pero hay un conflicto que es mucho más profundo. Si Omar García Harfuch entiende que la cruzada contra el huachicol fiscal es su boleto a ser el candidato presidencial de Morena en 2030 o del oficialismo en el 2030, para dejarlo de esa manera, ¿qué va a pasar cuando se encuentre con las complicidades de alto nivel de militares importantes? Yo creo que perfectamente llegaste al punto donde yo creo que el general Trevilla, a nombre de todos sus compañeros, le está dando un zape a Omar diciéndole, pongamos límite a esto. Esto tiene un límite. ¿Por qué? Pues porque no olvidemos que ese grupo, que era el grupo del exceso Sandoval, fue el grupo que de una u otra manera permitió que todo esto pasara. Claro. Fue el grupo de los abrazos. Claro. Y llega Omar García Harfuch y inaugura el grupo de los balazos. Y ahorita, de aquí para acá, no hay ningún abrazo, hay puro balazo. ¿Sí? Y García Harfuch está tratando de mediar. ¿Por qué? Porque todavía hoy, a pesar de que la presidenta lo quiere empoderar, es el rival más débil, como decía el programa. Sí, políticamente hablando. Y en esa situación también hay inquietud porque hay quien está diciendo que pronto, porque Rosa Isela se va a ir a buscar la gubernatura de San Luis Potosí, pues hay dos candidatos que pueden ser los relevos de Rosa Isela en gobernación. Uno, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora. O dos, Omar García Harfuch, quien concitaría, al igual que tuvo Miguel Ángel Osorio Chong en el sexenio de Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación más la seguridad. Alejandro. Pues esto denota
cómo el expresidente López Obrador mandó a Claudia Sheinbaum a la guerra sin fusil, prácticamente, porque llega muy debilitado. Uno, no tiene personas fuertes alrededor de su gabinete. Es decir, salvo el gobernador de Sonora, que a través de Morena, porque Marcelo Ebrard, pues es un personaje, lo tengo que decir, que se cuida políticamente demasiado, no toma tanto protagonismo, se cuida porque sabe que están encima de él. Es el no alineado en este momento. Así es. Entonces, la presidenta tiene una falta de alfiles y torres y caballos dentro de su juego de ajedrez que se está viendo muy claro. Ahora, Para sí, esa frase, el problema es que está rodeada de puras fichas que se creen reyes. así es. Y reinas. Y que son peones Y al son final. peones. Entonces, ¿De quién? sí, ya sabemos. Y aquí lo interesante es cómo la Secretaría de Seguridad Pública o el aparato de seguridad se convirtió para el presidente López Obrador como la Suprema Corte o como muchas de las cosas que destruyó por sus fobias. Está claro que Genaro García Luna, sí, es un personaje deleznable que nosotros desde Reporte Índigo, desde hace muchos años estuvimos denunciando. Los Y primeros, en ese sentido nos Los decían, únicos en ese ¿cómo es momento? posible? Y demás. Entonces, después de la desmantelación total, como bien dices, las oficinas de constituyentes, se oía el eco porque no había absolutamente nada de gente. Pero después platicando con personas que se formaron en la PFP de aquel momento, en todo ese proceso en el que también hubo gente y agentes muy preparados, pues dicen, destruyeron absolutamente todo lo que hay. Entonces lo que está haciendo el secretario es, a ver, si voy a ser el secretario, necesito las herramientas para hacerlo y se dio cuenta que no hay absolutamente nada. Es decir, el problema es qué tan llanero solitario está ahorita García Harfuch, qué tan se está vistiendo de héroe y que en contra de todas las grillas palaciegas que hay dentro de la administración, ¿qué tantas armas tiene para salir avante? Y eso es lo que hoy todo el mundo está cuestionando. ¿Qué tan solo está García Harfuch? Y hay un elemento adicional a esta tensión entre García Harfuch y Trevilla, o entre el poder civil y el poder militar, digámoslo abiertamente, que es la creciente intervención de Estados Unidos en asuntos de seguridad en México. ¿Qué tan cómodas están las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, con, por ejemplo, que se promueva un caso de narcoterrorismo, que se utilicen elementos verificados por Estados Unidos para realizar desmantelamientos de fentanilo y que se empodere desde Washington a Omar García Harfuch, dicho esto, por congresistas y funcionarios de alto nivel, como una persona en la que en sí pueden confiar para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada en el país? Eso, por supuesto, que genera un cisma y una división muy importante, máxime, cuando Ricardo Trevilla fue parte de ese círculo íntimo del general Cienfuegos, quien fue detenido por la DEA, procesado por el Departamento de Justicia, pero regresó a México por un acuerdo extrajudicial con el entonces fiscal de Donald Trump, Bill Barr. No olvidemos algo muy importante bien. Los militares, históricamente, yo me he dado cuenta que ellos consideran no una traición, sino una doble o triple traición, el que un hijo o nieto Claro, de un militares Claro. les dé la espalda. Así es. Y en este caso, el abuelo de García Harfuch era el general Marcelino García Barragán, que fue secretario de la Defensa Correcto. Claro. durante el 68, en tiempos de Gustavo Díaz Ordaz. Es considerado los suyos. Y no olvidemos que aunque el padre de García Harfuch, Javier García Paniagua, no era estrictamente militar, su formación sí era militarista por el papá que tenía, Sí. y los militares lo adoraban, me consta, porque yo viví esa época muy intensamente, lo adoraban y era el hombre fuerte, el civil más militarizado que había Sí. en los gabinetes de varios gabinetes que hubo del PRI de posteriores a Echeverría y más adelante. Dicho eso, pues Trevilla y el ejército pues ven en Omar a un traidor. Claro. Porque dicen, no está de nuestro lado, nos está levantando las enaguas, porque cada balazo que él pone es exhibir el fracaso Así es. de lo que no se dio en la parte de las Fuerzas Armadas. Por tanto, yo no quisiera tener que pensar que sí los militares le están dando ya un ultimátum a la presidenta de que tiene que tomar una decisión. Porque si eso es cierto, si eso fuese cierto,
y por fuentes que tengo podría no dudarlo, pero lo dejo en entredicho, si eso se llega a confirmar un día y lo obligan a ella a quitar a García Harfuch por lo que sea, con justicia o sin justicia, y hacer las funciones de lo que quiere el ejército, estaríamos de facto entrando en un golpe de Estado. Claro. En donde, bueno, si ya dimos el dinero, si ya dimos la obra pública, ¿qué más da que le demos el país?